compañeras y compañeros, quiero en primer lugar expresar la voluntad de la fracción legislativa del Partido de Acción Ciudadana de dar su voto afirmativo y de apoyar la reforma del reglamento que se ha presentado. Y lo hacemos con la absoluta convicción de que está alineada esta reforma, de que está orientada esta reforma al objetivo que planteamos desde el primer día en que se abrió esta discusión, y es el de que el voto sea público, que la publicidad del voto sea la regla y el secreto la excepción. Dicho esto, quiero darle gracias a Dios por vivir en un país, en un régimen de opinión pública, en un país en donde la opinión de los demás, sean estos medios de comunicación, o sean colegios profesionales, o sean ciudadanos intelectuales, juristas, que son capaces de sacar su tiempo y compartirnos su punto de vista y su criterio, y entre todas y todos construir una corriente de opinión pública que nos ilumine, que nos aclare, que redimensione las posiciones y los criterios. Porque de lo que le he entendido al diputado Rodríguez Steller, si no hubiera ocurrido toda esa corriente de opinión pública, entonces hoy estaríamos aquí votando en secreto. Eso es lo que acabo de entender. Estaríamos votando en secreto. Y entonces los que apoyaron originalmente la opacidad de este proceso estarían hoy inscribiéndose en un gran triunfo. Eso es lo que acabo de entender. Eso es lo que acabo de entender. Por dicha no es así. Por dicha no es así. No es así. Y esta Asamblea Legislativa, que está llamada a un permanente ejercicio de coherencia, a un permanente ejercicio de sintonizarse con la ciudadanía a la que se debe, de conectarse con la gente, de interpretar también los clamores y las demandas sociales y ciudadanas, creo que está respondiendo y atendiendo a ese llamado. De ahí esta propuesta de esta reforma, que desde luego nosotros la apoyamos con todo entusiasmo, porque va, como lo acabo de decir, en la línea de lo que nosotros creemos debe ser en el marco de esta discusión que por dicha se dio. Si posiblemente esta discusión se hubiese dado en un proceso de reelección o no reelección de un magistrado, en un proceso con otro magistrado o magistrada en el pasado, posiblemente hubiésemos llegado a las mismas conclusiones a que hemos llegado acá. Entonces nosotros desde el PAC estamos de acuerdo en que avancemos a través de esta reforma en la publicidad del voto en estas circunstancias. Y hay que seguir en esa ruta, y hay que seguir en esa dirección. Pero hay que hacerlo porque quiero decir que en esta riquísima discusión, y quiero expresarle un especial agradecimiento al doctor Carlos Arguedas, que hace hasta año y unos meses estaba sentado allá al frente, y que desde el momento en que apareció esta discusión, planteó con absoluta claridad intelectual sus luces jurídicas sobre esta discusión que ha orientado muchísimo este proceso. Pero a él se sumaron otros intelectuales, se sumaron medios de comunicación, se sumaron colegios profesionales, y nos fuimos sumando más diputados en esta ruta. Y hoy estamos acá. Porque yo sí quiero, en los minutos que me restan, fundar desde el punto de vista jurídico lo que estamos viviendo. Porque es un tema de mucho calado, es un tema de mucha profundidad, y en buena hora que se haya planteado, y en buena hora que se haya abierto esta discusión, que arroja luz, que arroja buen juicio, que arroja criterios jurídicos que enriquecen el debate y nos permiten mejorar, y nos permiten corregir las cosas que hay que corregir. Pero no se trata de eso. No es la obra del hombre y de la mujer por naturaleza imperfecta, pero permanentemente perfectible. No se trata de eso.
de que podamos avanzar y progresar. Como bien se ha planteado aquí, es el artículo 158 de la Constitución el que nos ocupa. Todos lo conocemos, pero permítanme leerlo. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un periodo de 8 años y por los votos de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de funciones deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para periodos iguales, salvo que en votación no menor de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas por periodos completos de 8 años. Es decir, la reelección se da por sentada. Como se ha discutido ampliamente en estos días, nuestro constituyente estuvo en principio frente al reto del sistema americano del nombramiento vitalicio, pero lo matizó y introdujo el elemento de que si bien la reelección es prácticamente en automático, existe la posibilidad de que 38 votos, 2/3 partes de quienes integran el Parlamento, digan que no. Y entonces hay una remoción por no reelección. En este sentido, es importante recordar las actas de la Constituyente, de donde se desprende un firme espíritu de garantizar la independencia del Poder Judicial. Particularmente, revela que la redacción definitiva de esa disposición fue objeto de un amplio debate que puso en evidencia la voluntad de garantizar la independencia tanto del Poder Judicial como sus magistrados. Bueno, en el 93 estaba yo aquí y vino un proceso de reelección de un magistrado. Hubo una discusión, lo cierto es que al final no se alcanzaron los 38 votos para que no continuara en su cargo, pero se dio una situación particular, hubo unos votos en blanco, etcétera, y se plantearon unas acciones de inconstitucionalidad. Y es esa la sentencia número 02-621 del año 95. Esa sentencia posiblemente tenía que haber sido objeto de mayor difusión, discusión y conocimiento en esta Asamblea Legislativa y en los foros jurídicos que correspondieran. Bueno, lo cierto es que lo es hoy, y esta sentencia arroja orientaciones y criterios que sin ninguna duda nos están permitiendo corregir las cosas que deben corregirse. Y la Sala Constitucional en esa sentencia, y tomando como criterio, fundándose en las actas de la Asamblea Constituyente en lo referente al tema de los magistrados, estableció una serie de conclusiones, 5 conclusiones que podríamos llamar conclusiones indiscutibles en esa sentencia. La primera conclusión es que el constituyente procuró rodear al Poder Judicial y a sus magistrados de las mayores garantías para su independencia, es decir, una justicia independiente. Esa es una discusión claramente dada en el marco de la Constituyente, recogida en esta sentencia de la Sala Constitucional, y es una conclusión indiscutible. La segunda conclusión indiscutible es que entre esas garantías de independencia se consideró fundamental que los magistrados fueran nombrados por un periodo de 8 años y se tuviera por reelectos por periodos iguales de pleno derecho en virtud de la propia Constitución. Entonces es un tema jurídico fundamental, es que la reelección se tiene por sentada por derecho. O sea, aquí no hay una discusión con respecto a ese punto. La tercera conclusión indiscutible es que como única salvedad a esa reelección automática a que acabo de hacer referencia, se previó la de que la Asamblea Legislativa dispusiera expresamente su no reelección mediante una votación calificada de por lo menos 2/3. Entonces, ese es el orden. Hay un acto de elección, hay un proceso de reelección en automático y el constituyente, para no hacer de eso un proceso vitalicio, le reconoce al Congreso de la República con una votación calificada la posibilidad de no reelegir. Ese es el proceso. La cuarta conclusión indiscutible es que esa salvedad se incluyó
como una clara válvula de escape al mecanismo de reelección automática con carácter excepcional y por ende solamente a texto expreso y de interpretación restrictiva. Y la quinta conclusión es que, en consecuencia, el acuerdo de no reelección no constituye un acto electivo, sino un juicio del Parlamento sobre la permanencia de los magistrados en el cargo, que precede, cuando ocurra, al acto este sí electivo de su reposición dentro de los términos del artículo 163. Estas 5 conclusiones indiscutibles de esta sentencia del 95 tienen que ser objeto, como lo están siendo durante estos últimos días, de análisis, de discusión, de entrarle realmente a este tema. Entonces, esta diferenciación resulta importante, esta diferenciación entre elección, reelección, no reelección, en virtud de que de ella deriva una correcta interpretación de los artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa referente a la elección, reelección y no reelección de los magistrados. El actual reglamento de la Asamblea Legislativa no regula el procedimiento para la no reelección de un magistrado, ni dispone cómo debe realizarse este. Sin embargo, lo que sí es claro es que no se puede hacer la votación secreta, pues el reglamento establece taxativamente los únicos casos donde procede la votación secreta. La Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha manifestado que la publicidad en los actos es la norma. Lo anterior porque nosotros los diputados fuimos delegados de una responsabilidad por parte del pueblo, último soberano, para que con base en los intereses de estos tomemos las decisiones que correspondan. Esto he querido decirlo así, porque con fundamento en estas consideraciones de carácter jurídico, es que hemos estado de acuerdo en que avancemos en los mecanismos de publicidad y que en este caso particular apliquemos esa legislación. Más adelante, cuando nos toque referirnos al caso particular del magistrado Paul Rueda, vamos a referirnos a él y las razones por las cuales creemos debe mantenerse en el cargo, las razones por las cuales nos parece debe continuar en el ejercicio de sus funciones. Pero quiero reiterar que desde nuestro punto de vista, aquí lo importante es que en esta circunstancia y en este extraordinario propiciador debate de la última semana, que ha involucrado a diferentes actores en este país, hemos hecho más luz, hemos arrojado más luz a la opacidad inicial. Y hemos llegado a la conclusión, que espero se materialice con una votación en este plenario, que la votación debe ser pública. Y eso lo que quiere decir es que los que están ahí afuera, los que están más allá, sepan cómo votó el diputado Víctor Morales Mora y sepan cómo votó cada uno y cada una de quienes estamos acá sin ningún problema, sin que eso sea causa de ninguna dificultad. Y además la reforma al reglamento que se está proponiendo y que apoyamos desde luego, permita que se dilucide esta discusión para el futuro y sigamos haciéndolo así. Y bueno, que revisemos y analicemos el reglamento y si hay ajustes que hacerle para que todavía haya más claridad y transparencia en esta materia, la haya. Es en ese terreno en el que nos van a encontrar siempre a la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, para poder contribuir a que la democracia costarricense gane en transparencia, a que la democracia costarricense gane en vitalidad y en enriquecimiento con una opinión pública vigorosa y sana. Muchas gracias.